Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z con el doctor Mario Lama, ginecólogo, y el doctor Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra. Bienvenidos al programa número 1 de salud en la radio. Muy buenos días, receta médica de la Z, Cundo Camarena, lunes santo, o santo, sí, santo, lunes santo, ¿verdad que sí, domingo? Hoy es lunes santo. Señores, cuando nosotros analizamos el tema de hoy y pedimos la opinión del grupo de gente que ayuda a uno, que ese tema no, porque ese tema que en Semana Santa, que hay que hablar de quemaduras del sol, que hay que hablar de el uso restringido del alcohol, hablen del cinturón de seguridad, lo cual es muy importante, señores. Si hay una medida que ha revolucionado los accidentes de tránsito y ha disminuido la mortalidad, son, y siempre lo decimos aquí, tanto el cinturón de seguridad como el conductor designado. Ese conductor designado que, por ejemplo, Domingo Carrasco, cuando sale a beberse unos tragos, pues deja que Eladio, que es un pariguayo, maneje. Y eso está bien, porque el conductor designado y el cinturón de seguridad son las dos medidas que más hacen decrecer las muertes por accidentes. Sin embargo, el tema de hoy es un tema verdaderamente relacionado con la Semana Santa. El tema de hoy es Domingo Carrasco, la figura de Cristo. La figura de Cristo, el Cristo hombre, el Cristo histórico, el Cristo hijo de Dios, el Cristo que usted escriba y que usted conozca. Y para eso tenemos un grupo de invitados de todas las, vamos a llamarle así, las corrientes filosóficas, espirituales, como es la receta, ¿no? Un programa completamente abierto. Y plural. Y plural. Es un cliché esa palabrita, no, de que un gobierno plural. Plural. Así es. Así que el tema de hoy, vamos a describir, ¿no?, esa figura, y uno me pidieron que hablara un poquito tipo las conferencias de por qué pensamos, ¿no? Una serie de conferencias que estamos dando en grupos muy específicos, ¿no? Gente verdaderamente que pueda, qué sé yo, entender un poquito este tema. Entenderlo y soportarlo física y psicológicamente. El por qué pensamos. No, tanto es más entenderlo, es más conceptualizarlo a lo Leonel Fernández. Conceptualizar el tema. Hay conceptos que marean a gente aquí en este país. Hay conceptos que marean. La verdad marea. La verdad es demasiado ácida, la verdad es demasiado dura. Produce disonancia cognitiva. A lo Leon Festinger, así mismo es. La disonancia cognitiva es la vida diaria en el posmodernismo. ¿Qué es la diferencia entre lo que tú crees y lo que sucede? Lo que tú crees y lo que es verdad. Te produce un estado emocional desagradable. A propósito de Cristo, tú estás diciendo que hay una disonancia cognitiva con respecto a Cristo, a la figura de Cristo. No. La gente lo que creen tan claro y lo que no creen también tan claro. O sea, no hay un limbo entre el Cristo hombre, el Cristo histórico, el Cristo hijo de Dios. No. Eso está claro. Está claro. Pero está claro porque el hombre lo racionaliza, el hombre lo analiza racionalmente, o es por una creencia que epistemológicamente va adentrándose en la psicocultura del ser humano. Bueno, tú sabes que se ha hablado de un pensamiento mágico religioso. Que existe en nuestro cerebro. Viene desde la sociedad primitiva. Pero después surgió una corriente contraria en el pensamiento, que es la ciencia. Los griegos le llamaban ciencia a la filosofía. Sí. Hoy hacemos una distinción entre filosofía y ciencia.
Pero toda Pero esa ciencia comunidad, empieza filosóficamente. esa comunidad científica fue creciendo, ha ido creciendo, y ya no solamente pertenece a los científicos. Hay mucha gente del pueblo que asume esas posiciones. O sea que desde hace mucho tiempo hay pensamientos que se oponen a esa concepción mágico-religiosa. Suspendieron el gagá, tú que hacías gagá y eso tú. Oye, eso. Un país de prietos. Oye, eso. Esto es un país de prietos donde están prohibiéndole cosas a los más prietos. Óyeme, que no, ese es el racismo de este país. No valoramos lo que es la cultura. Mira, así es. Es una lástima que ese hablar cibaeño con la I se esté perdiendo. Es verdad. Sí, porque eso es parte de una comunidad cultural que nosotros debemos preservarla. Y Urbanileju, que habla como así. También, o sea, no, eso no es que habla mal. No, eso es su forma de hablar. Exacto, entonces lamentablemente eso se va a ir perdiendo. Y deberían presentar obras de teatro, deberían haber poetas que escriban en esa forma de hablar. Las mujeres, las santiagueras se acomplejan, dicen el pipo. Hey Pipo, ella se acompleja en ella misma. Ese es el egocapitalismo, el egocentrismo capitalista, capitalino de la capital, que hace que ya las santiagueras no hacen hey Pipo. Parece que entre el espíritu de dominicanidad hay uno que va en contra de la dominicanidad. ¿Cuál es ese? Ese, por ejemplo. Sí. O sea, no reconocer eso como dominicano. Exacto, eso es antidominicano. Exacto, porque acuérdate que en este país todo el mundo quiere irse siempre. Vámonos a Cristo, y el tema de hoy es Cristo. A ver si nos unifica. Señores, hacer un análisis de Cristo y no caer en lo de siempre, tendríamos que ser un poquito fenomenológicos, ¿no? A ti que no te gusta Edward Husserl, ni Ponty, a ti no te gusta Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, que son los grandes creadores de la fenomenología. Señores, la fenomenología estudia lo que está ahí de forma descriptiva. O sea, los fenomenológicos, los fenomenólogos, hacen de la realidad una descripción fuera de cualquier tipo de filosofía, de creencia religiosa, de partidarismo político. O sea, vamos a tratar de describir, vamos a tratar de ser un poco fenomenológicos al momento de tratar la figura de Cristo. Vamos a oponernos a Kant, porque Kant era lo contrario a la fenomenología. Immanuel Kant decía que esa realidad que estaba ahí, está ahí porque nosotros la construimos a través de la percepción, que nosotros le damos el matiz de realidad a eso que está ahí. Él no le llama realidad, él le llama eso que a través de la percepción del hombre se convierte en una realidad. Una mesa no es una mesa, como dirían los fenomenólogos, porque tiene 4 patas, es lisa abajo para que se apoye. No, la mesa puede ser un objeto que me interrumpe que yo camine, o que me suba arriba de él, o que sirva para comer. Entonces, hay 2 formas del pensamiento y eso se ha mantenido. Esa forma kantiana de la conceptualización del mundo y lo que es la forma fenomenológica. Yo voy a comenzar con invitados nuestros que siempre vienen al programa. De diferentes, vamos a llamarle así, de diferentes modalidades. Carlos Veloz siempre está con nosotros poniendo temas y sugiriendo temas. Carlos es analista estadístico aeronáutico. Oye eso. ¿Cómo? Analista estadístico aeronáutico. Él trabaja en eso. Viene de las matemáticas, ¿no? Es fundador del grupo de investigación de ciencias teológicas y es miembro directivo del Círculo Filosófico y Literario de Miurgo, al cual fui invitado hace unos meses, ya un par de meses, a dar la conferencia de por qué pensamos. Carlos es pastor, es apologista e investigador. Es Carlos Rodríguez. ¿Y por qué aquí dice Carlos Veloz? Carlos Veloz. Y luego más abajo está Carlos Rodríguez está aquí, que es un invitado también. Es pastor. Pero él es pastor. Exacto. No es pastor. Evangelista. ¿Qué diferencia entre el pastor y el evangelista?
Sí, bueno, el pastor es la persona que está a cargo de la congregación, tiene un sinnúmero de funciones como adoctrinarla. El evangelista es la persona que lleva el mensaje de salvación a los diferentes lugares. No necesariamente tiene que ser un pastor. No necesariamente, pero hay pastores que son evangelistas. Pero, por ejemplo, yo te escuché ahorita hablando con Carlos Peña, que se quedó, y entonces Carlos sí es pastor. Decía, Carlos Peña, sí es pastor. Carlos Peña, Carlos el pastor. Claro. Está fajado ahora en política. O sea que ya Carlos Peña y yo estamos tranquilos. Hemos entendido ciertas cosas. Sí, yo sabía, yo me quedé como en el aire, yo dije, espérate, ¿qué pasó aquí? Entonces está este grupo y está Eladio Hernández, que aparentemente le cogió miedo al tema. Le cogió miedo al tema y nos dejó. Eladio está muy político últimamente, él está tratando de salvar su trabajo, porque el jefe de él lo votaron en salud pública, y su jefe más inmediato, que es Amaury, también debe estar en la cuerda floja, ¿verdad que sí, Domingo? Porque a la gente seria en este país, a muchas de ellas, Cundo Camarena, lo sacan. Entonces, como Amaury lo está haciendo bien, como Amaury está fajado en el NEARI, como Amaury le ha bajado casi 400, ¿cuánto fue? 300 millones de pesos a la deuda del NEARI. Eso está afectando el negocio de los compañeritos. Y parece que a Amaury lo quieren bombardear. Así que, Cundo Camarena, después de esta pausa, Cristo, el hombre, el Hijo de Dios, el ser histórico o un mito. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Continuamos en la receta médica de la Z. Cristo, el hombre, Cristo, el Hijo de Dios, el predestinado, Carlos Veloz, fundador del grupo de investigación y ciencia teológica. Háblame un poco de la figura de Cristo. Primero, como siempre, Héctor, darte las gracias porque tú me permites en tu espacio tan escuchado y académico que uno pueda venir a compartir con el equipo. Está con nosotros también Domingo Carrasco, quien psicólogo evolucionista. Yo le doy un seguimiento continuo a Domingo a las informaciones que él da. Y mira que él es ácido, ¿eh? Sí, es bien ácido, pero es un profesional a carta cabal. Así es. Él sabe de lo que habla. La UAS puede tener la oportunidad de tener a Domingo Carrasco como director de la Escuela de Psicología. La UAS, que es un lugar que era antes plural, ahora mismo se hizo una encuesta en la UAS por debajo, y en la UAS uno dice, bueno, yo no sé si es bueno o malo, yo simplemente te voy a dar el fenómeno, la descripción del fenómeno. En los años 70, ¿no? La gran mayoría de la gente de la UAS tenía ideas muy izquierdistas y muy progresistas. Ahora el 90% de los estudiantes de la UAS visitan iglesias evangélicas. Wow. Lo voy a dejar ahí. Bueno. Kilvio, ¿qué tú opinas de eso? Bueno, que ese no es el tema no es que la UAS salió de la izquierda ahora a las iglesias evangélicas, eso es bueno. Carlos Peña es un ejemplo de eso. Bueno. Carlos estudió en la UAS. Todo el mundo tiene derecho. Así es. Sí, mira, si Juan Bosch estuviera vivo. Bueno, como tú me permitiste aperturar el tema, Héctor, yo podría comenzar diciendo que la figura de Jesús en un momento determinado de la historia fue muy polémica. Estamos hablando de la parte de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, donde ahí surgieron una serie de filósofos que cuestionaron la figura de Jesús en términos de la historia. O sea, el personaje Jesús histórico fue cuestionado en un momento. Ahora, anterior a eso, por el método de investigación histórica, nunca se puso en duda la historicidad de Jesús, o sea, como ser humano que vivió y anduvo. El hombre hijo de María. El hombre, exactamente. Que duró el hombre 33 María, años. Que tuvo unas enseñanzas, que tuvo unos discípulos,
que fue incluso tan trascendental en su momento que cambió el curso de la historia en un antes y un después, porque cuando nosotros hablamos de la historia tenemos que hablar en antes y después de Cristo, y que incluso en ese mismo movimiento de filósofos que cuestionaron la historicidad de Cristo también cuestionaron eso, dijeron, bueno, lo que hay que hablar es un antes y un después de la era común, cuando no se trataba realmente ese concepto. Del punto de vista fenomenológico, entonces, si describimos, ¿no?, lo que está ahí, hay que decir que posiblemente, o sin duda alguna, el hombre más influyente de la historia de la humanidad ha sido Jesucristo. Y tú lo dices y yo te corroboro en esa parte sin miedo a equivocarme, porque realmente cuando tú analizas el fenómeno Jesús, sí, el Yahshua, como se dice en hebreo, no arameo, que fue traducido luego a Jesús en latín, Christus, que era el Mesías, el Mesías, tú analizas ese fenómeno humano y tú ves los demás personajes de la historia y tú vas haciendo una construcción de la historia en función de cómo vivieron esos personajes. Jesús fue un simple campesino que era un simple carpintero, no tenía ejércitos, no tenía un reinado en la tierra, no tenía prebendas políticas de la época. O sea que Jesús ejerció en la labor de su padre, José. Él ejerció lo que su padre, hablando en términos históricos materialistas, si podemos usar ese término, ejerció lo que él familiarmente hacía su padre, vamos a decir así, su padre, es el padre histórico de Jesús. No, el padre histórico de Jesús, según los escritos, es Dios. Pero eso no es historicidad. José es el que recibe la tutela, porque si tú te vas a la historia, tú no vas a encontrar en ninguna parte de la historia que dice José es el padre de Jesús, porque tampoco la historia lo reconoce. En el censo romano aparece Cristo. Quilvio Vázquez es presidente de la Asociación de Ateos Dominicanos, el famoso Ateodom, y es ingeniero eléctrico. Imagínense, aquí sí hay matemáticas, ¿no?, corriente alterna y corriente interna. Él es comerciante. Quilvio Vázquez, ¿es José el padre histórico de Jesús o Jesús no tiene carácter histórico? Bueno, lo primero que tendríamos que comenzar hablando es si realmente podemos hablar de un Jesús histórico, porque realmente el Jesús histórico del que se habla en la mayoría de los textos realmente es una figura muy trastocada. Nosotros podríamos decir que Jesús es sencillamente un personaje creado, pero tenemos que darnos cuenta de algo. Jesús, ese personaje creado, no es un fenómeno, eso no es nada extraordinario, eso no es nada nuevo. Nosotros tenemos que tener presente que Jesús sencillamente no fue un personaje que real salió de la pluma de Pablo. Pablo fue que escribió y creó al Cristo. Es interesante. O sea, Pablo sí es un hombre histórico. Sí, Pablo sí. Es interesante observar cómo Carlos, cuando habla, cómo Carlos... Déjalo que hable. Pero ven acá. Sigue, no, déjalo que hable. Déjalo que hable. Carlos Veloz habló, ahora está hablando Quilvio y ya tú quieres saltarle al cuello, papá. Exacto, sí, porque es que no quieren que yo aclare que esa creación de dioses como... Pero Mahoma existió. Sí, claro, Mahoma existió. Y si Mahoma existió, ¿por qué Cristo no existió? Esa creación de dioses, sencillamente, no viene de ahí. Los cristianos hablan como si su Dios fuera un fenómeno, como que eso fue algo nuevo. Señores, 3.000 años antes existió Krishna, 3.000 años antes. 1.000 años antes existió, o 2.200 años antes, existió Mitra. O sea, esos dioses que tuvieron más tiempo de vida, Horus, Zeus, tuvieron más de 3.000 años todos.
Entonces, ahora Jesús lo que acaba de cumplir como Dios son 2000 años y está comenzando a desaparecer. Pero es que porque Jesús no es un fenómeno. Primero, Jesús nunca se ha mencionado como Dios. Pero perdóname, vamos a aclarar el contexto el histórico. Hijo de Dios, como el Hijo de Dios. Vamos a comenzar a aclarar cosas, porque Héctor se alardea de que esto es un programa científico. Y comenzamos hablando en términos materiales. Entonces, Héctor, cuando aquí viene un invitado... Pero Carlos habló científicamente. Perdóname, Héctor. Y nadie lo interrumpió. Perdóname. Yo tengo media hora escuchándolo a ustedes. Exacto. Yo no he hablado. Cuando aquí viene un invitado... Ni deberías hablar. Héctor, respétame. Cuando aquí viene un invitado, nosotros cuestionamos los planteamientos que se emiten aquí. Entonces, lo primero que yo quiero cuestionarle a usted, ¿bajo qué concepto, apoyo histórico, científico, como usted quiera llamarle, usted dice que Jesús no existió? Exacto. Buena pregunta. Es lo primero. Perdóneme, tengo media hora escuchándolo. Uy, qué paciente eres. Sí, ¿bajo qué conceptos? Si 2000 años de historia no es nada, si nosotros teníamos el conocimiento de la escritura. ¿De qué escritura? De la escritura. En ese momento, ¿existía sí. o no existía claro la escritura? Sí, claro que sí. Entonces hay documentos que avalan. Vamos a preguntar, ¿hay documentos científicos o, vamos a llamar así, censos? ¿Hay documentos que avalan la historicidad de Jesús, de que existió un hombre que se llamaba Jesús, hijo de María, adoptado por José? Entonces, porque no sé cómo le voy a llamar a eso. ¿Existe ese documento? No existen esos documentos, no existen. Sencillamente, las investigaciones a las que se han llegado y las conclusiones que se ha sacado es que Jesús fue un personaje creado. Sencillamente, Jesús no pudo haber sido... Wow, se crearon la crucifixión, se crearon todo lo que nosotros conocemos en un cuento de niños. Pero entonces, ¿y cuánto no crucificaban los romanos? No, Los romanos por Dios, a todo Héctor, el que se oponía lo crucificaban. Carlos Rodríguez, quien también, Carlos ha estado aquí con nosotros en la receta médica, ya dijo que él no era pastor, que él era evangelista. Es apologista, y eso quiero que me explique lo que es el apologismo, e investigador. Carlos, ¿existe la prueba histórica de que Cristo existió? Sí, bien, primero para explicar lo que es un apologista. Un apologista es una persona que presenta razones de su fe, de lo que cree, de lo que defiende. En este caso, la apologética cristiana da razones de la fe cristiana, o sea, da evidencia racional, no se basa en la fe. Sin embargo, apologista viene de Apolo, y esa era una mitología. No, o sea, no viene de Apolo. Apología viene de defensa, o sea, apologética viene de apología. Sí, pero los apologistas de Apolo, el que era un dios mitológico. Es una rama porque lo tienen como un mensajero. Un plagio de todo lo que sea apologismo, que no sea el apologismo mitológico. Pero dime, como apologista, como evangelista que eres, ¿existe prueba de la existencia de Cristo como ser histórico? Sí, y podemos afirmarla. Yo voy a tomar un enfoque no conservador, voy a tomar el enfoque crítico actual en la academia que se tiene sobre este tema. Le pido a mi pastor que no crea que fue que me descarrié, yo simplemente sigo siendo evangélico, pero voy a tomar este enfoque para demostrar que sí se puede dar la evidencia de que existen textos históricos que hablan de Jesús. El señor Escribio decía que no, y lo que me llamó la atención es que él dice que el Pablo existió, pero que Jesús no. Me gustaría saber cómo lo sabe, pero tenemos los textos del Nuevo Testamento. Si lo tomamos como textos históricos, o sea, olvidemos de que son textos que pertenecen a la Biblia, que son reglamentos de fe. Sí, pero hay un punto que yo tengo ahí que meter la mano, porque yo estoy muy neutral hoy, aunque Mario de una vez me quiere tildar. ¿Por qué yo tengo que coger un libro mitológico como un libro histórico? No, o sea, yo dije que tomemos el libro del Nuevo Testamento. Pero es que nosotros no tenemos derecho a tomar esos libros mitológicos como libros históricos. Es que no lo está asumiendo como histórico. Okay. O sea, estamos tomando un texto cualquiera, estamos haciendo la función del historiador. Okay. El historiador, cuando hace el trabajo de investigación, él toma un texto cualquiera, independientemente de si sea mitológico, si sea religioso, y le aplica lo que se conoce como criterios de historicidad. Entonces, usando esa metodología, podemos concluir y podemos llegar a la conclusión de que el Nuevo Testamento, como libro histórico, da buenas evidencias de Jesús, aparte del Nuevo Testamento. Tenemos referencias externas como el testimonio flaviano,
dos citas que tiene Flavio Josefo en la Antigüedad de los Judíos que hablan acerca de Jesús. Tenemos a Tácito, tenemos a Suetonio, tenemos a Talo y un sinnúmero de personas que no son cristianas, que son, si se puede decir, que están en contra del cristianismo en un momento y escriben acerca de Jesús. Es decir, si Jesús no existió, como el señor Silvio decía, entonces, ¿cómo es que estas personas hacen referencia a un personaje supuestamente ficticio? Entonces, si usamos el método histórico crítico y sus criterios de historicidad, podemos establecer, tomando cualquier documento, independientemente de sea el Nuevo Testamento o el libro de Tácito o el libro de Josefo, podemos aplicarle criterios y venimos con la pregunta, venimos escépticos y encontramos, por ejemplo, el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y decimos, bueno, ¿esto es historia o esto fue inventado? Bueno, si aplicamos uno de los criterios que usan los historiadores, por ejemplo, el criterio de la disimilitud. El criterio de la disimilitud, ellos buscan establecer en base a lo que estaba antes y en base a lo que estaba después, si es un invento. Por ejemplo, si alguien inventa una historia de su líder, es muy difícil que usted encuentre cosas inexplicables o cosas hasta vergonzosas. Y de Jesús hablamos que es el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Entonces, si esa historia es inventada, cae un poco cuesta arriba saber cómo es que que es Dios y lo sabe todo, en algunos pasajes dice no sabe nada y en otras ocasiones dice que se bautiza. O sea, el Dios encarnado, que es sin pecado, tuvo que bautizarse. Estas referencias, según los historiadores, aplicando este método histórico, estas referencias son las que te hacen concluir que esto se incluyó en ese texto porque en verdad pasó así y no fue porque se inventó, porque si yo lo inventara, no incluiría algo que más adelante iba a ser vergonzoso o que iba a traer problemas. Bueno, lo que ocurre es que nosotros no podemos, bajo ningún concepto, aceptar la Biblia como un libro histórico. No se puede, porque tú no me puedes decir que todas las historias mitológicas y las leyendas que hay en la Biblia se pueden considerar como historia. La historia es una ciencia y exige verdades. Entonces, nosotros no podemos ahora, en este momento, decirle al pueblo dominicano que todo lo que dice la Biblia es verdad, porque sencillamente es un libro histórico. No, la historia es una ciencia y sería una vergüenza decir que la Biblia es un libro histórico. Para cualquier historiador sería una vergüenza decir... Adán y Eva tienen carácter histórico. Adán y Eva, exacto. Carlos Veloz. No estamos saliendo del punto. Adán y Eva... Sí. Estamos el punto. Adán y Eva no tienen carácter histórico. Estamos en el punto, porque si tenemos que aceptar... Perdón, y si acepto a Cristo, tengo que aceptar la historicidad de Adán y Eva. Sí, pero damos un momento. No necesariamente, perdóname, son dos cosas completamente diferentes. Ajá. Sí, espérate. Primero, la historia de Jesucristo tiene evidencias escritas desde unos 50, 60 años después de Cristo, con las escrituras de Pablo de Tarso. Comenzando por ahí. El conocimiento histórico del emperador de Roma y de una cantidad de gente que entonces nos inventamos el emperador de Roma de esa época. Nos inventamos a Poncio Pilato en esa época. O sea, todos los otros individuos que participan en los relatos históricos o bíblicos, entonces son pura creación. Con relación a lo de Adán y Eva, no hay ninguna evidencia, Héctor, se remonta a la fe cristiana sobre esos hechos, sobre esos hechos, porque no hay ninguna evidencia, ni lo habrá nunca. De la historicidad de Adán. Claro, pero estamos hablando de Jesucristo, un hombre que vino ya en una época donde el relato y el aval escrito estaba. ¿Tú sabías que tú crees? Ese asunto de vino, ¿de dónde? Vino? Sí, porque es un punto importante. ¿Tú sabes, Mario, que tú creías en Cristo antes de haber aprendido a leer? Bueno, sí, porque me enseñaron eso. Ah, entonces eso no hay dudas. No, claro que va a quitar, perdón. Cuando hay... ¿Sabes que a ti te enseñaron quién era tu padre y tu madre antes de tú saberlo? Claro que sí. Entonces. Claro, pero después se confirmó, porque yo soy igualito a Boco. Ajá. No, perdón. Lo que yo quiero plantear es lo siguiente. A ti te enseñaron tu rama en la que tú te desenvuelves. Sí. Mucho antes de tú saberla. Todo es un proceso y un desarrollo en el cual tú vas recibiendo información. Yo no entiendo eso. Sí, dame un segundito, por favor. Yo sea psicólogo...
antes de yo saberlo. Héctor, yo no lo entiendo. Héctor, nosotros comenzamos el tema tratando el Jesús histórico, el Jesús humano que vivió en Galilea en una época determinada donde no solamente la Biblia, sino miles de copias y documentos que no tienen relación con el desarrollo del cristianismo documentaron eso. Entonces, ese es el punto científico. Yo no me voy a ir a la Biblia. Exacto. Para mí es muy cómodo yo hablarte de la Biblia, porque yo la he estudiado y creo en ella. Ahora, si vamos a tomarlo y a tocar el tema desde el punto de vista como son ustedes, académicos, catedráticos, investigadores, nosotros no podemos partir a la ligera de una falacia gratuita, es decir, Jesús histórico no existió por el simple hecho de yo decir que no existió. Están los documentos flavianos, están los documentos de Tácito, están los documentos de Seutonio, están los documentos de Plinio el Joven, están los documentos incluso del Talmud, los judíos que redactan sus documentos históricos en el Talmud, que es el documento legal para ellos reconocer e interpretar sus documentos antiguos en el momento, y no quieren saber de Jesús, del que crucificaron. El único. Hablaron del Cristo crucificado. Cuando tú hablas con un judío que no quiere saber del cristianismo, claro, que no es cristiano, no quiere saber de Occidente, nunca te va a negar la historicidad del Jesús que ellos crucificaron. Ahora bien, señores, pero ni Voltaire, que era un ateo catedrático de alto nivel, un ateo que era acérrimo en su ateísmo, negó la historicidad de Jesús. Uno agarrar y escuchar personas decir, el Jesús histórico no existió porque simplemente no existió y porque lo estamos leyendo en la Biblia, y dejar todos los miles de copias y documentos al lado, es suicidarse académicamente, Héctor. Pero en 2000 años se ha escrito mucho y se ha hablado mucho. Pero, ¿qué tú me dices a mí del Quijote? ¿Y qué tú me dices a mí de la Mil y Una Noches? Del Quijote, pero es que el Quijote es una novela. Perdón, no es que la Biblia es una novela. No, por Dios. No, es que no hay nada real ahí, señores. La Biblia no llega ni a ser novela. ¿Tú quieres que discutamos la Biblia y no el Jesús histórico? Bueno, eso es Mario Lama, que en una defensa apologética de la figura cristiana está llevando el tema a otro lugar. Tú como un materialista, fisicalista, un científico que tú dices que bueno, no sé. Yo soy cristiano a mi estilo. Poniéndote un ejemplo. No, yo soy cristiano. Si tú solamente te vas a basar. Yo llamo a María Magdalena también. Si tú solamente te vas a basar, Héctor. Porque es un problema. Ustedes, los cristianos, se creen dueños de la figura de Cristo. No, Héctor. Cristo es de todos. Héctor, tú comenzaste muy bien la discusión. Pero Mario me saca. Pero Mario abordó la parte académica, sí. claro. ¿En qué sentido? Porque tú te crees que tú eres más cristiano que yo. Óyeme, cuando en una parte científica, porque aquí discutimos cosas científicas, yo rebato un planteamiento que tú no rebatas. No tiene tú le arrebataste el micrófono. Ningún accidente. Bueno, pero cuando tú me vienes a decir a mí que Cristo es un personaje. Pero déjalo hablar, porque eso fue que él vino. Que se lo inventaron, No, pero discútame la parte que tú me digas, bueno, ¿bajo qué concepto tú dices que es el Hijo de Dios? Pero ya él lo dice. Bueno, Mitra no fue real. Mitra no fue real porque sencillamente los cristianos dicen que el único real es Jesús. Jesús alias el Cristo. Es el único real. Horus no fue real, Zeus no fue real, ninguno de esos dioses fueron reales. El único Dios real y verdadero es el Dios Jesús. Señores, pero ¿cuánto que nosotros estamos dejando el tema en esa parte? Porque si vamos a es verdad, el tema es el tema de los documentos que existen. Bien, pero cada cual se apoya en los argumentos que considera necesario. Sí, pero hay que ser objetivo y hay que ser lo más académico posible. Eso es mitología. Tú no puedes mezclar la mitología, con un hecho que tiene un precedente histórico, hermano. Usted no puede ligar para rebatir el cristianismo y la época de Jesucristo. Tú no me puedes llevar a hablar de Adán y Eva, y no me puedes llevar a hablar de Zeus y a hablar de cada uno de los dioses que se inventaron fruto de la ignorancia de la época. Son creencias. Estamos en el terreno de las creencias. Mira, hay ¿crees o no crees?
hay dos cosas. Los grandes ateos consideran que Cristo existió. Claro, pero toda la academia de hoy día, ningún ateo académico, filósofo, historiador, investigador, egiptólogo, arqueólogo, te dice, el Jesús histórico, el hombre que anduvo en Galilea, murió y lo asesinaron por decir que era ni siquiera en la misma época de Jesucristo le creían que era hija de Dios. Por eso lo mataron. Por eso el rey de Roma se cuestionaba realmente si el emperador de Roma se cuestionaba realmente si estaban matando al Hijo de Dios o no. Ahora, tú no quieres creer en lo que dijo Jesús, que él era el Hijo de Dios. Eso es otra cosa. Lo que ocurre es que las mentiras, mientras más lejos del sitio tú estás en que se originó la mentira, es más fácil de creer. A 2000 años es fácil venir y meter un cuento sobre la historicidad de Jesús, pero a 50 años, a 100 años, no era fácil. Y todavía tú estás citando documentos. El único documento real que hubo se demostró que era falso, que fue el de Flavio Josefo. Suetonio no habla. Pero oye, si dice, como dice Mario Lama, si en su propia época lo negaban, qué raro tiene que tú lo niegues ahora, 2000 que yo cuántos años después. No, lo que no se niega es que Jesús histórico existió como un ser humano. Exacto. Usted puede negar que es Dios. Él me puede negar. Óyeme, ¿a dónde vamos? Él me puede negar que sea el Hijo de Dios. Él me puede decir que eso no va más allá de una creencia, pero cuestionar la época de Jesucristo, la figura como persona de Jesús, es muy difícil, hermano. Después de esta pausa, que Cundo Camarena está ya como un ferviente catecúmeno, Jean Alexander Rodríguez, quien es filósofo, trabaja en computación y derecho, tiene su opinión aquí, porque aquí todos opinamos. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Señores, esto está buenísimo fuera del aire. La verdad es que estos son temas que apasionan. Y justamente la introducción que yo hacía sobre cómo conceptualizar este tema a través del método fenomenológico o a través del método kantiano, se vuelve un disparate, porque todos somos humanos y nos salen las emociones. Como diría, nos sale el rechín a cada uno. Tenemos con nosotros otro invitado, que es el filósofo Jean Alexander Rodríguez, quien es abogado, porque trabaja el derecho de la computación y no es el fiscal. Ese es Jean Alain. Estudié Derecho. Estudiaste Derecho. Haciendo hincapié en el derecho penal y lo procesal penal. ¿En una universidad los sábados o estudiaste Derecho en una facultad de Derecho? Porque esa es otra de las... de Derecho, mañana, tarde y noche. Bueno. No. Aquí hay esa es una de las profesiones que hay que tomarla en cuenta realmente. Porque la verdad es que aquí se está relajando con el derecho. Jean Alain. Jean Alexander. Perdón, Jean Alexander. Y no de la Procuraduría. ¿El Cristo histórico tiene base científica? Lo primero que yo me veo compelido a expresar es lo siguiente. Observo ante todo que la discusión ya ha iniciado, el intercambio de ideas. Lo primero es lo siguiente, y Acharya S. Murdoch, una investigadora, dice lo siguiente, afirmando: trabajar temas como estos de Jesús el Cristo, así como que tengan tan larga data, es decir, de más de 2000 años, 30 años de investigación científica promocionada por instituciones con ingentes cantidades de dinero, a lo sumo, como mucho, provee al cientista de un cúmulo informativo que nos aproxima a tener una idea de qué pudo haber ocurrido allá. Exacto. Por lo tanto, hablar de manera sentenciosa para afirmar o negar con una categoría absoluta no es lo más recomendable. Empiezo por ahí. Esta temática se aborda de diferentes puntos. El Jesús natural, el Jesús sobrenatural y el Jesús mítico.
mítico, natural y sobrenatural. Sí, así lo trata Robert Ambelain, el gran maestre, en su libro El hombre que creó a Jesucristo. Observo, sí, Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, Saúl, en sus diferentes acepciones. Observo que aquí se trata, nos enfocamos en el Jesús histórico, claro que más sí. bien. Bueno, quiero hacer un abordaje. Es una concepción muy propia, apalancada, impulsada por influencias filosóficas. El ser humano es una programación intelectual que se emocionaliza y se expresa a través de la multiplicidad del lenguaje. Ay, mi madre. No hay forma de existir en tanto cuanto humano si no es dentro del universo del lenguaje, porque si no somos ente, cosa, sujeto cosificado. Entonces, ¿qué dice la Biblia? En el principio fue el verbo y el verbo se hizo carne. Sí, estamos dentro de un rango lingüístico. Entonces, el asunto de Jesús el Cristo, hay que verlo. Se hace la invitación, si se quiere abordar esta temática, más allá de cuestiones sobrenaturales. Por ejemplo, dice Robert Ambelain que la figura de Jesús ciertamente existió como un hombre de carne y hueso, venido de la casa de David, hijo de Judas Bar Gamala. Estamos en un escenario de aristócratas. Aquí se conoce un Judas Vargas mal, por ahí, que bueno, malísimo. Se desprende, se infiere, se lee, se entiende, cuando se aborda esta temática desde esta investigación, que lo que allí sucedió fue un asunto entre la nobleza de la época, porque según la información nos provee, Jesús es un candidato con derecho legítimo a ocupar el trono del pueblo judío, y que es un revolucionario levantado en armas contra el imperio romano. Esta es una de las ópticas. Robert Ambelain lo trata de esa manera. Nunca le interesó. Perdón. Le interesó su forma. Nunca le interesó el poder. Gandhi tampoco. Pero la corona de espina era una burla. Este era un concepto errado. La corona de espina era una burla. Tú eres el rey. Toma, tú eres el rey. Esa es una de las aproximaciones, la de Robert Ambelain. Y como veo que el tema está bien avanzado, aprovecho. No sé si conocen la tesis de Joseph Atwill, titulada en inglés The Caesar's Messiah, sí. César Mesías, sí. De que da cuenta de que Roma, para la época, tiene una inmensa problemática con el pueblo judío. Ciertamente, Roma, cuando invade, conquista una población, tiene un sistema legal que le permite mantener su cultura. En materia de creencia, pues sigue el colectivo haciendo profesión de fe de la misma, de la creencia. Mas, sin embargo, este pueblo judío es muy particular, ya que no es uno dado al culto de las imágenes, sino que está centrado en la literatura. Entonces, hay un detallito, es que dentro de este pueblo judío existe lo que se llama, así lo aborda Joseph Atwill, el movimiento de liberación palestina, que es un ala militarista de corte extremo, conformada por los celotes, que tienen éxito en su conformación militar e inclusive han podido ganar al Imperio Romano batallas, contiendas. Entonces, esta situación en términos políticos no conviene al imperio, y por eso
se busca la manera de identificar esta situación que no da tregua. Es decir, conocemos la guerra de los judíos que dura casi 100 años. Roma necesita eliminar de raíz esta contienda y evitar también con ello que este ejemplo nocivo se esparza por todo el imperio, haciéndole un frente importante. Entonces, ellos identifican que es que hay una ideología que informa, que motiva, y es la idea mesiánica del Jesús, del Crestos, del Cristos. Jesús quiere decir, del griego al castellano, Salvador. Justamente. Y el Cristo, el Mesías. Entonces, es que es una idea que se recicla por sí mismo. El movimiento de liberación mesiánico tiene como ingrediente que el mismo seno de la sociedad va produciendo tantos Jesús y tantos Cristos sean necesarios hasta que se provoque la liberación del pueblo a razón de la opresión romana. Entonces, o sea, todo es cierto menos Jesucristo. O sea, todo lo que estaba aconteciendo en el contexto histórico de esa época es cierto. Depende. Menos, pero espérate, perdóname. Depende. Menos. Por eso empecé a abordar menos la Jesús. Temática. Es que empecé a abordar la temática. Augusto no existió. No, ese no es el punto. No, pero espérate, papá. Pero lo mismo. Augusto no existió. Por eso empecé abordando la temática. Tiberio no existió. Desde las diferentes tesis Calígula no existió. Con respecto al Jesús, el Cristo, porque es que esta temática, no hay una figura tan controvertida y tan controversial como Jesús el Cristo. Entonces, Augusto no existió. Por eso, no, pero claro que es el punto, porque Augusto no era el emperador de Roma en la época de que murió Jesucristo. Espérate, porque hay otro punto que quiero tocar. El hecho de que Jesús haya existido no implica que sea el Hijo de Dios. Pero que ese otro punto. Entonces, ese otro punto. Por eso mismo no podemos usar la Biblia como. Es que no estamos hablando de esa parte, Héctor. Sí, aquí se usaron como muestras de que Jesús existió a Pablo. Y Pablo, donde escribió, que yo sepa, no fue ni en el Capital de Marx, sino fue en la Biblia. La discusión, es que precisamente hay que hacer una aproximación. La discusión de que si Jesús, para beber de esas fuentes. Por eso empecé haciendo el disclaimer, eso mismo. La advertencia. Por ejemplo, este autor, Ambelain, trata un Jesús natural, un Jesús histórico de carne y hueso, que sí, que tiene poder y que se levanta en armas, que hay una ideología y que hay una conformación política para liberar a todo un pueblo. Y bueno, del otro lado también está esta tesis de Joseph Atwell de el César como Mesías, en donde se hace, lo que nos dice el autor es que ha podido verificar y tiene los documentos y es la invitación que hace, que el Jesús que se ha vendido es una fabricación del Imperio Romano para mantener, mediante la mentira, el engaño y la manipulación, a toda una clase en condición esclava, sumida a nivel mental, emocional y física. No hay nada más letargante que el cristianismo, porque te arrebata la idea de tú vivir el aquí y el ahora, postergándotela a una realidad metafísica, siempre y cuando tú te normalices, te traduzcas a la norma del poder del imperio. Y por eso es que el cristianismo lo acogen los romanos. Es que es excelente, porque es la tecnología política intemporal que se permite usar en todos los tiempos, desde Roma hasta acá. El Cristo histórico sin la mención de San Pablo. Ok, yo primero quiero abordar unas cuantas cosas. El colega acá abordó unos cuantos puntos muy interesantes, yo tal vez no lo tocaría todo, pero lo que yo quiero hacer es ver lo siguiente. O sea, él está dando puntos de vistas de escritores que ninguno de ellos son
historiadores acreditados. Eso es lo primero. Correcto. Ninguno de esas personas son historiadores acreditados. Si estamos hablando de Jesús. No tan solo eso, sino No, historiadores. no lo descarte por eso. O sea, Descártalo pero por el espérate, argumento. Domingo. Sí, por ahí es que voy con el argumento. Domingo, ¿de qué época estamos hablando? ¿Historiadores de qué Él época? fue claro, él fue No, claro. pero espérate, entonces, Pero, perdón, es que hay ¿cómo un tú me le das detallito, más es que hay un valor? detallito, ¿Cómo me le das más? Perdóname, dame un minutico, te dejé hablar Mucho, exacto. Y lo escuchamos. y te No, escuché. no lo ¿Cómo tú escucharon. me le Sí, das lo escuchamos, valor no lo a un escucharon. historiador del siglo XIX y entonces me le Haciendo quitas más señas valor que un queche, no lo a escucharon. Pablo, de que fue 50, 60 años después de Jesucristo? Lo que pasa es que hay que conocer esas especificidades. Lo que Pablo no escribió un libro de historia, Pablo escribió en la vida. Cartas. Cartas. Lo que Sí, pero las plantea- cartas son un género, o sea, nosotros estamos haciendo un abordaje desde el punto de vista histórico y tenemos que usar el método histórico, no podemos abordar simplemente por lo que nos parece o que creemos, hay que usar la metodología histórica que está establecida. Estoy de acuerdo. Pero Entonces, ustedes son las creyentes, cartas de ustedes Pablo. aplican la creencia. No hemos hablado de creencia, a- no creencia. al En asunto ningún momento, científico, en ningún histórico. momento. Que él usa el método correcto. No, no, Ahora no, va ¿Cuál? tú. ¿Cuál? No, no, Espérate. ¿cuál fue el método Espérate, que usó? perdóname. Espérate, Óyeme, Domingo, óyeme. no. Está No, documentado. espérate, no Ok, está ¿cuáles son documentado. los documentos No, él que está usó? haciendo referencia histórica, A un libro. histórica de un libro de un escritor del siglo XIX. Bueno, ese documento. Pero ¿dónde vamos está? los documentos de ustedes, vamos. Ok, realidad del ok. siglo Si yo XXI. le pregunto a él que en el libro qué documentos usó ese historiador para basarse en eso, usted va a ver mucha especulación y mayormente son evangelios apócrifos y evangelios sanósticos, libros que surgieron desde 250 después de Cristo después. Eso es lo primero. Eso no Pero descalifica a nadie. con relación al argumento, lo que él acaba de exponer en sí no es una conclusión verdadera. O sea, él acaba de cometer la falacia lógica que se conoce como non sequitur. Nada tiene que ver todo el abordaje que él ha hecho con la existencia de Jesús histórico. O sea, él puede decir que muchos autores creían en esas cosas, pero eso no tiene nada que demuestra ver. tú lo contrario. Pero ahí es que voy. La academia Fíjate de eso, en la ¿no? actualidad, o sea, los historiadores acreditados Domingo, con pero doctorado déjalo que en hable. historia antigua, o sea, personas que están acreditados, personas que no son cristianas, Puede hablar, pero no marea. Vamos. personas que son acreditadas hoy, personas que son historiadores que se envuelven en este campo, ninguna de esas personas niegan la existencia de Jesús. Comenzando, por ejemplo, con el doctor Bart Ehrman, un agnóstico. Él escribe un libro para destrozar el argumento de los misticistas que decían, como el señor Kilvio hablaba ahorita, que esos son inventos o copias de otros dioses. Él mismo escribe un libro, un agnóstico, diciendo que eso es falso. O sea, no hay un historiador que tenga un doctorado en historia antigua hoy en la actualidad que esté dando clase en una universidad acreditada que diga que Jesús no existió. Jesús de Nazaret vivió en su pueblo, sintió el rechazo de su gente y pagó con su muerte su popularidad. Flavio Josefu, colección pseudoepígrafa de la antigüedad. Claro, judía. mira Héctor, dame 5 minutos, rápido. Deme 5 minutos. Se comprobó, eso que tú leíste, se comprobó que fue una página que fue introducida en el libro de Flavio Josefo, Eso es falso. Antigüedades No, Judías. eso es falso. Yo tengo los comprobado, documentos aquí. Yo se lo comprobado, hay demostré, documentos. señor ¿Tú quieres Kilvio. ver los documentos Señor Kilvio. históricos o tú Sí, quieres, dame los documentos históricos. Yo sé de una parte Perdón, esencial Carlos de la Veloz. tesis de Atwill, precisamente. Carlos Veloz. ¿Tú quieres los documentos históricos? Sí, señor. ¿Tú quieres academia en el programa o tú quieres que nosotros nos vayamos a inferencia? Dios existe, no existe. No. ¿O tú quieres Documentos históricos, Vámonos como con usted documentos dice. históricos. Mira, Carlos Veloz, analista estadístico aeronáutico, fundador Antes- del grupo de investigación y ciencia teológica, nos va a dar los documentos Antes- que él dice que son no, los que digo reales. yo no, que está ahí en los manuscritos antiguos que utiliza todo académico, historiadores, histólogos, arqueólogos. Entonces, si esos Entonces, documentos no existen, una ¿por opinión. qué hay discusión sobre esto? Porque hay una cosa que hay que resaltar. Nosotros estamos hablando de un punto de vista académico, que hay una división. Se quiere dividir el Jesús histórico, o sea, Sí. y por eso se habla de 3 búsquedas Sí. del Jesús histórico con el Cristo de la fe. Y tal división no existe. Porque claro que existe. No existe, porque la razón para dividirla no es histórica, es filosófica. O sea, Claro. yo voy a dividir el Cristo de la historia del Cristo de la fe, siempre y cuando el Cristo de la fe actúe con milagros. O sea, se está presuponiendo una posición Es que filosófica. la posición atea conocida- moderna lo que hace Está es bien, destruir mira, primero- al Cristo filosófico a través Mario, del Cristo vamos a histórico. dar- No, porque es que si Mario, nos vamos a la considera- historia. Vamos a Sí. darle los documentos. la Los información, documentos, los si tú documentos. quieres, si tú quieres, no mi opinión. Carlos Veloz. Tú mismo lo investigas y haces. Carlos Veloz, después de esta Mira, pausa, Carlos Veloz, atención, Carlos Veloz va a dar los documentos históricos sobre la referencia histórica de Cristo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Continuamos en la receta médica de la Z y tal como decíamos, Carlos va a hablar de los documentos que existen sobre la historicidad de Cristo.
Pero este programa, donde es interesante, fuera del aire. Y justamente hablaba con Jean Alexander Rodríguez para que venga a plantear toda esta parte, porque nosotros hemos invitado, Carlos es parte del programa, Carlos Velo es parte del programa, pero yo voy a traer a Jean Alexander y te prometo que no va a venir Mario Lama. O sea, vamos a poder hacer un programa relajado, tranquilo, sin ese terrorismo opusdesiano que ejerce Mario Lama cuando estos temas se ponen. Carlos Veloz. Bien, antes de comenzar con los documentos, vamos a hacer unas breves acotaciones. Robert Amberline no es historiador, es escritor y presenta una tesis sin documento histórico. O sea, una tesis en donde él se refiere a una serie de situaciones que vivió el Cristo histórico que no aparece en ningún documento histórico, ni en el Talmud judío, no aparece tampoco en Guerra de los Judíos, los documentos o los escritos de Flavio Josefo, no aparecen en Tácito, no aparecen en Seutonio, no aparecen en Plinio, no aparece ningún historiador. Asume y acepta esa tesis de un escritor. Y tampoco Amberline no fue el primero que propuso eso. Quien lo propuso fue Hermann Samuel Reimarus, filósofo alemán de 1778, que fue el primero que propuso en un trabajo de 4.000 páginas y no fue publicado en su momento, que el Jesús histórico existía, pero que había que desligarlo del Jesús divino, del misticismo de Jesús. Entonces, ningún historiador, escritor, que sí se comprometió a hacer una investigación profunda de los documentos, negó la historicidad de Jesús y tampoco se inventó documentos en cuyo caso no hay ningún historiador que avala ese tipo de tesis. Quien presenta luego entonces ese trabajo de 4.000 páginas fue Hermann Schweitzer. Luego de eso él lo presenta y ahí comienza un movimiento revolucionario de pensamiento que comienzan a negar el Jesús divino ya de manera sistemática, pero no el Jesús histórico. O sea, decir, mira, esto lo inventó Flavio Josefo, que yo cuántos años después, porque él le dijo en un presagio que el emperador iba a llegar a ser emperador. Y entonces lo pusieron a hacer ciertos trabajos de investigación histórica. Flavio Josefo fue el judío historiador de mejor trabajo de documentación. Entonces Flavio Josefo, que no era cristiano, no quería saber de los cristianos. Los cristianos en ese momento estaban siendo perseguidos, asesinados, tanto por judíos en Israel como por el Imperio Romano en Roma. Por eso no nada, ¿no? Sí, está bien. Entonces aquí yo tengo el documento que se dice que hay una interpolación y que los académicos y catedráticos hoy día aceptan el estilo literario histórico de Flavio Josefo y que dicen que posiblemente como Flavio Josefo no era un cristiano, sino que era un judío devoto, porque era judío, puede ser que en un párrafo del documento, un cristiano más adelante, 200, 300 años más adelante, tomó en las traducciones flavianas, las traducciones al latín, al árabe, las diferentes traducciones que se hicieron, tomó un punto donde se supone que Flavio Josefo dijo que Jesús era el Cristo, pero los historiadores, los catedráticos dicen que es posible que las otras traducciones sean las que tengan la razón. Por eso está en discusión hasta hoy día. Oigan lo que dice Flavio Josefo en sus textos, no invento, no inferencia. Él dice: alrededor de este tiempo vivió Yahshua, un hombre sabio, si es que uno debería llamarlo hombre, porque él fue uno que hizo obras sorprendentes y un maestro de personas tales que aceptaban la verdad con gusto. Él ganó muchos judíos y muchos de los griegos. Él era el Mesías. Aquí es que se está interpolando, donde aquí dice el texto que él dice, él era el Mesías, eso está en duda, pero solamente ese parrafito. Luego continúa todo lo demás que sí es el estilo literario de Flavio, donde dice, cuando Pilato, esto es histórico, eso está en otro documento también, al oírlo acusado por hombres del más alto rango entre nosotros, lo había condenado a ser crucificado. Aquellos que en primer lugar llegaron a amarlo, no renunciaron a su afecto por él, porque él el tercer día
apareció a ellos restaurado y a la vida, como lo profesan sus seguidores. Los profetas de los que hablaban profetizando estos incontables cosas maravillosas sobre él. Y la tribu de los cristianos, así llamada después de él, todavía no se ha extinguido hasta el día de hoy. O sea, eso es un momento en donde Flavio está redactando eso sin aceptarlo, porque Flavio no era cristiano y veía a los cristianos siendo asesinados por el emperador en el cual él trabajaba. Flavio trabajaba para Roma, no era cristiano, y cuando él escribía lo que él vivía en ese momento, claro. Y era el principal historiador, porque Flavio también habló de Cleopatra, también habló de Marco Aurelio. Entonces vamos a desbaratar todo lo demás escrito por Flavio, porque simplemente a un grupo en el siglo XIX y a finales del siglo XVIII le cogió con decir, el Jesús histórico existió, pero nosotros no vamos a aceptar al Jesús divino. El Jesús histórico lo que fue un buen hombre, un profeta de la época, y entonces hoy día vienen gente... Pero eso es lo que plantean los musulmanes. Pero también hay escritos... Le llaman Jesús el hijo de María, 25 veces en el Corán. También hay en el Corán sale casi más de 25 veces. Mira, en los Jesús dichos, el hijo de María. En los dichos de los hadith, en los dichos del profeta, que se escribieron 200 años después del profeta, se dice que ellos aceptaban a Jesús como otro profeta y que era el Mesías. O sea, tú le preguntas a un musulmán y el musulmán te acepta a Jesús como el Mesías, pero tú le preguntas a un judío y el judío te dice, váyase de ahí con eso. El Corán dice Jesús el hijo de María. No es el Mesías. Ahora, sí, pero en otra parte acepta a Jesús. O sea, los musulmanes aceptan a Jesús como profeta enviado por Alá. Yo cogí la versión digital y puse Jesús. Lo que pasa es que hay que conocer también la historia. Si vamos a hablar de la historia de Mahoma, tiene que conocer los libros. O sea, claro, existen comentaristas de esos libros. Pero yo quiero hacer hincapié en la parte que Carlos estaba mencionando. O sea, estamos hablando de historia. Yo no estoy hablando de la obra que escribió un novelista que no es historiador. Yo le mencioné anteriormente que en la academia en la actualidad, todo aquel que tiene un doctorado en historia antigua y enseña en una universidad acreditada nunca ha negado que Jesús exista. Las conclusiones que llegó Carlos, usted las puede encontrar en el libro del erudito número 1 a nivel mundial de Jesús histórico, que se llama John P. Mayer. O sea, él escribe un número de libros llamado Un judío marginal, y en el volumen 1, en la página 62 y 64, él habla de las razones para aceptar la historicidad de este pasaje, y él menciona al erudito número 1 a nivel mundial. Pero aclaremos, de estos textos académicos aclaremos, Carlos, algo. El Jesús histórico, del cual ustedes tanto insisten que existió realmente, nosotros tenemos que situarnos entre los grupos que existían en la sociedad judía en ese momento, en la sociedad hebrea. Lo primero es que nosotros sabemos de los esenios, sabemos de los celotes, sabemos que esos grupos, junto con los fariseos, eran los grupos que convivían en ese instante. Y yo he hecho un análisis, ¿a qué grupo podía pertenecer el Jesús histórico? Porque tenemos de un lado, como dice Héctor Heredia, que recomienda que el Jesús histórico no podía ser un propagandista del sistema romano. No podía serlo. ¿Por qué? Porque entonces dejaría de ser esenio. Entonces sería fariseo. O sea, lo interesante de todo esto es que nos situemos nosotros en esa parte de la historia y veamos realmente de dónde sale el personaje histórico que se habla en la Biblia, porque no encaja en ninguno de esos sectores. Pero lo que yo no entiendo, señor Kirby, podría ser quizás Esenio, podría ser Jesús, podría haber sido Esenio, pero lo que yo no entiendo es que tiene que ver eso con la historicidad de Jesús. Eso es cometerlo otra vez la falacia lógica, no es no es falacia. Vamos a ver. Cuando tú me dices a mí que Jesús recomienda que al César lo que es del César y comienza a promoverlo como un ser divino. No, eso no es posible. Estamos hablando, espérate. Okay. No es posible, pero está en tu Biblia. Sí, pero está en tu Biblia. Entonces la Biblia nunca dice que es un ser divino. O sea, yo quiero saber de dónde te sacó eso. Lo que yo quiero aclararte es que sencillamente el Jesús histórico
tenemos que ver dónde él se ubica. Por eso yo te digo, es un personaje. Y podía haber, como dijo el compañero Jan, podrían haber muchísimos Jesús históricos, muchísimos personajes del cual podría haberse hecho una composición como la que hizo Pablo. De ahí sacó él el Jesús divino, el Cristo. Date cuenta, hay un dato que yo quiero darle. Okay. En los escritos de Pablo no se habla nunca de los milagros de Jesús, porque fueron escritos, los evangelios fueron escritos después de la epístola de Pablo. Y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. El Jesús histórico es un personaje creado igual que el Jesús mítico, igual que el Jesús Cristo, alia el Cristo. Sencillamente aparece muchísimo Cristo. ¿Alguien me puede definir qué es lo que es Cristo? Pero ya Cristo es la máxima espiritualidad, sencillamente es el mayor nivel espiritual que puede alcanzar un ser humano. Eso es sencillamente, cuando dice Jesucristo, estamos hablando claramente de que no se está hablando de algo real. No, eso es negativo. Fíjese, don Clive, yo quiero hacerle unas cuantas aclaraciones porque estamos informando al público aquí y es bueno informar con verdad. Lo primero es que cuando nosotros hacemos afirmaciones históricas tenemos que usar documentos históricos, fuentes de primera mano. Cuando un historiador hace una investigación, por ejemplo, los historiadores del Instituto Duartiano, cada vez que van a investigar acerca de la vida de Duarte, ellos recurren a textos primarios que hablan acerca de la vida de Duarte, y solamente así que podemos saber que Duarte existió. Porque si no tenemos textos, ¿cómo vamos a probar que Duarte existió? Entonces, vamos a fuentes primarias. Usted me está diciendo primero que Jesús estaba apoyando, de alguna forma u otra, la divinidad de un César para inventar o apoyar una hipótesis, una teoría que no tiene fundamento en nada. O sea, no tiene fundamento histórico de ningún tipo, porque 30 años luego de Jesús es que se comienza el culto al emperador como rey, o sea, como Dios. Claro. 30 años antes de eso, no. Entonces usted no puede decirme que Jesús, en ese pasaje del texto bíblico que está usando, está diciendo que César es un personaje divino y que él, de una forma directa o indirecta, está incitando a que se le adore. Eso es falso. Eso es uno por ahí. Segundo. No, tergiversación. Es que, vamos por parte, por favor, separando el grano de la paja. Es el Senado romano que con su potestad legal legaliza, reconociendo al César como una divinidad encarnada. Es que ya el poder político absoluto, imperial, representado por la figura del César, tiene que ser considerada, aceptada a nivel jurídico, político, social, económico, como una existencia, como un ser divino. Pero yo quiero saber en qué entra Jesús aquí con esto. Ese es un buen punto. Ese es el punto. Espérate, te estamos hablando desde la lógica, por ejemplo, sí, yo en específico, de la tesis de Joseph Atwill. Es lo que dice es, entre otros ejemplos, se puede buscar más, es que a la ciudadanía, a la persona común y corriente, normal, que tiene que llamarle la atención. ¿Por qué el Jesús que ha triunfado como lenguaje, como expresión de un inmanente que a través de la potencia del lenguaje se convierte en un trascendente, es decir, en una realidad viva, lingüística? Empecé diciendo, el ser humano es una programación intelectual que se emocionaliza y se ejecuta a través de la multiplicidad del lenguaje. Jesús es un lenguaje porque es una composición. Veloz ahorita hablaba sobre una documentación. ¿Qué nos dice Jacques Derrida? Más allá del texto hay nada. Hay nada. Después, el ser humano en tanto cual solo existe a través del lenguaje. Entonces, lo que estos autores abordan es, sin descartar nada, acuérdate, hechos posibles hace más de 2000 años. Es muy difícil. 30 años de investigación aproximan. Entonces, es que todo es posible. Bueno, justamente yo me iba a referir al final de la deconstrucción del Cristo histórico a través de algo poco conocido de Derrida,
y tú lo estás manejando a través del lenguaje, que es una de las características de la deconstrucción de Jacques Derrida como preámbulo a lo que nosotros conocemos ahora como, bueno, es que a Derrida no se le puede tampoco quitar esa hermenéutica gadameriana. Él hace lo mismo. No iríamos a la filosofía pura, claro. Y la filosofía pura es muy bonita, pero la receta médica no tiene la capacidad intelectual de meterse en esos temas. No lo tenemos. Mientras tanto, lo que yo quiero decir es lo siguiente, y me estoy robando 4 minutos de los deportes, y ellos me dicen que sí, que siga adelante, que no importa. Este tema duró 1 hora y media y parece que pasó en 10 segundos. Nunca llegamos a nada, cada quien expone lo suyo, pero esa es la vida, ¿no? Si llegásemos a alguien y nos pusiéramos todos de acuerdo, no tendría chiste. Si llegamos a algo seguir en que no estamos de acuerdo. Mira, si Cristo existió o no existió, no es el punto. Si lo vemos del punto de vista fenomenológico, y ahí entra Marie-Lou Ponty, ni siquiera Edward Husserl, te dice lo siguiente, es que la descripción de lo que está ahí, de ese Dasein heideggeriano, te decía, está ahí. Han habido millones de muertes por las cruzadas. Hay 4.000 interpretaciones diferentes de la vida. Entonces, si la vida es la descripción, ¿no? Si lo que está ahí es lo que describimos, pues fenomenológicamente Cristo existió. Y si nos vamos a Kant, que trató, pero no se metió en ese tema, si nos vamos a Kant, donde dice que la realidad es lo que nosotros percibimos como real, no hay duda de que el cristianismo es una percepción de millones y millones de seres humanos. O sea, no hay hechos, hay interpretaciones. Eso es Friedrich Nietzsche. Cuando Nietzsche dice que no hay hechos, sino interpretaciones de esos hechos. Por esa frase te contradice entonces. Porque la misma frase sería una interpretación de un hecho. Otro programa. Oye, es precioso, claro que sí. Entonces no hay razón ahí. Así es. Se contradijo él mismo. Yo tengo un amigo ateo que él dice que él compara a Jesús con el Chapulín Colorado. Eso es lo que él considera. Eso es propaganda de ateo. Eso es propaganda de ateo. Eso es blasfemia. Eso es blasfemia, blasfemo. La receta médica de la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z